Hola queridos amigos de Contexto. Hoy tenemos nuestro programa en vivo en el que analizaremos el conflicto entre Ucrania y Rusia y sus repercusiones a nivel mundial. La mala noticia que todos sabemos es que la guerra sigue y en vez de haber mejorado, la situación ha empeorado. De hecho, hay hoy activo un corredor para que puedan salir las personas refugiadas para otros países. Han salido, se dice que más de 2 millones de personas. Putin no ha conseguido la estrategia de rendir a Ucrania rápidamente y apuesta todo lo que tiene a doblarle el pulso a Ucrania y por supuesto a todo lo que esto significa, un triunfo de esta naturaleza. Hoy nos acompaña Bill Wall y queremos presentarles a ustedes los escenarios de quién gana y quién pierde, por supuesto, además de los que están perdiendo sus vidas. Bueno, obviamente Ucrania y Rusia son los más perjudicados, pero hemos visto cómo, les digo, han salido muchísimas familias de Ucrania, han tenido que emigrar sin saber incluso dónde irán. Rusia, por su parte, está sometida a fuertes sanciones económicas y las acciones, por ejemplo, de las dos compañías de energía más grandes de Rusia, que representan un cuarto de su PIB, de su economía, han sufrido una fuerte caída en la bolsa de Londres. Aunque estas empresas son estatales en un 51% en su composición, pues tienen esta parte estatal. Veremos también las implicaciones de la desconexión de una serie importante de los bancos rusos del sistema SWIFT internacional. ¿Qué pasará también con la Unión Europea, dependiente más o menos en un 40% del gas y el petróleo ruso? Además, muchos productos agrícolas llegan a Ucrania, llegan de Ucrania y de Rusia a Europa principalmente y a otros países del mundo, y sus precios se han encarecido. Bill, qué bueno que nos acompañas en este miércoles, en este programa en vivo, hoy sin llamadas telefónicas, para que podamos desarrollar este tema del conflicto que nos impacta tanto, señores. Esto está lejos, pero nos impacta muchísimo, porque es que este conflicto tiene muchas caras y además se remonta a las negociaciones de 1991, cuando cayó el imperio de la Unión Soviética. Y perdieron, fue un 30% de su territorio, Bill, que se perdió en aquella época, ¿verdad? Del imperio, la URSS, como le decíamos en el colegio. Bueno, la Unión Soviética no era su territorio, francamente. Lo que había ocupado era Europa. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial comenzaron por los países bálticos. Siempre hubo una expansión desde la época del zar, siempre hacia... Básicamente lo tienen en dos direcciones, una hacia el oeste y la otra hacia el este. El este no estaba muy poblado, que digamos, la parte norte de la parte de Mongolia hacia el Pacífico, y luego también la expansión hacia Occidente. Vino con los zares y después la Unión Soviética, obviamente, cuando la Segunda Guerra Mundial, ellos avanzan y son los que abren o ya entran en Berlín. O sea que en el año 45 los rusos entran en Berlín, ocupan básicamente casi toda Alemania. Quiere decir que los países que estuviesen entre Alemania, que era verdaderamente el contrincante fuerte de Rusia, y Rusia, la frontera original rusa, todo eso quedó dentro del bloque soviético. Así que, y Rusia... Tú has dicho algo muy importante, Bill, que no era su territorio. Sin embargo, Estados Unidos siempre ha sido acusada de ser imperialista, pero Rusia también siempre fue imperialista. No, sí, todos los países. Mira, Rusia lo hizo en Europa y por supuesto en la parte asiática del norte y hacia países como Kazajistán y toda esa parte. Los Estados Unidos impusieron su criterio mayormente en América Latina, pero también por la guerra de España, con España, de la guerra de Cuba, digámosle, que quieren las islas de Puerto Rico, Cuba, la influencia en Cuba, Filipinas, Guam, y ahí es que ellos, que no pensaban nunca en ser un imperio colonialista, digámoslo así, se encuentran con estas posesiones que nunca le llamaron colonia, por supuesto, ¿no? Pero que en realidad eran colonias. Sí. Los europeos se expanden, bueno, empezando por Cristóbal Colón, que viene aquí por error, y se expanden hacia este continente, buscaban abrir ruta directa con Asia, con la India, para el comercio de seda, de especies, etc. Y lo hacen básicamente yendo al sur de África, el Cabo de Nueva Esperanza, entra en el Océano Índico,
la India y toda esa parte. Entonces, los europeos, pues sus colonias obviamente en Asia y mayormente en África, Rusia, sus posesiones eran en Europa. Le era más fácil Europa porque tenía frontera común que por mar. Por supuesto. Gran Bretaña, Francia, pero mayormente Gran Bretaña, una isla pequeña en comparación con una flota muy poderosa, pues domina los mares por 100 años. Estados Unidos, que tiene los dos océanos, Pacífico, Atlántico, pues igualmente tiene acceso de una dimensión que no lo tiene Rusia. Rusia tiene territorio, 17 millones de kilómetros cuadrados, pero realmente salida a los océanos está limitada. El Mar Y también Negro, toda esa parte del norte es casi, bueno, ahí tenemos el mapa, es una parte muy fría y sí, si tú te fijas, por difícil. ejemplo, es que ahí no aparece, ahí aparece mayormente destacado Sí, Estados Unidos y es Canadá. cierto. Tú ves la dimensión de Canadá, que son 10 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos añadiéndole Alaska, anda por ahí cerca. Sí. Pero tú te fijas que Canadá, la parte norte, pues claro, eso está inhabitado. Sí. Y el otro problema es que es muy complicado, todavía no lo han hecho, pasar del Atlántico al Pacífico. Puede ser que el cambio climático, el calentamiento, Sí. se derritan mucho de esa concentración de hielo y puedan hacerlo. Los rusos igualmente, aunque no se ven aquí. El mapa está desvirtuado, como Polonia, si Rusia ¿no? fuera más pequeño. Sí, vemos Polonia, pero está Polonia, Hungría a la derecha del mapa, pero hacia el norte ahí tiene ya, siguiendo esto, Bielorrusia, Ucrania que no se ve y Rusia. Sí. Quiere decir que si tú ves Rusia, tiene que salir por arriba, por el norte, la parte derecha superior, y pasar al Atlántico. O del Mar Negro, que donde está el nombre de Hungría, Sí. ¿verdad? Por aquí está el Mar Negro, tiene que pasar por territorio turco, por el Bósforo. Quiere decir que es un mar, es un lago grande. Si vas a San Petersburgo, fíjate bien que si vas a San Petersburgo, aquí tiene, Bueno, pero déjenla en una. Ajá, la dejan ahí. aquí están viendo la guerra, ¿no? Sí. En Ucrania. Ve Ucrania en blanco. Sí. Al norte de Ucrania, en un color así como beige, está Bielorrusia. Sí. Bielorrusia tiene un gobierno muy, muy allegado a Rusia. Quiere decir que esos dos países son, los rusos lo consideran como de influencia absoluta de ellos. Lo que ha pasado, y realmente es el punto que hasta cierto punto le damos alguna razón a Putin, es que la Unión Soviética, si te fijas bien en la raya roja, la Unión Soviética llegó a toda esa raya roja. Sí. Desde Finlandia al norte, frontera con Finlandia, con la cual tuvo guerra en el año 40, al norte, y después tiene el mar Báltico, ¿verdad? Por San Petersburgo, que está ahí, pero sí, para salir del mar Báltico tiene que pasar por los países como Lituania, Latvia, Estonia, que Polonia, son los que están en verde. Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, todos estos países que están ahí para poder salir. Quiere decir que ese mar está cerrado. El Mar Negro abajo, donde dice Ucrania en blanco, la parte azul que le cruza la raya roja es el Mar Negro. Ahí, por supuesto, está Crimea, que la ocupó Rusia hace 7 años, y eso es, el mar tiene frontera o países que tienen al sur Turquía, que tiene costa con el Mar Negro, y de hecho para salir de ahí al Mediterráneo tiene que pasar por el Bósforo, o sea, tiene que pasar por un sitio estrecho. Luego ahí está Bulgaria, está Rumania, que también tienen frontera, está por la parte armenia, toda esa parte del mar Rojo. Los rusos también se destaca Georgia, que también fue invadida por Rusia hace unos años, y también por su posición estratégica. Desde el siglo XVIII, cuando Catalina, Pedro I y después Catalina, ellos querían buscar una salida al Mar Negro. Originalmente Rusia no tenía salida al Mar Negro y la tenía Ucrania, Kiev, el movimiento demográfico del norte, la capital de esa zona, incluyendo esa parte de Rusia, era Kiev, que era la parte más importante. Después se fue ya con el crecimiento de los zares y movimiento en Rusia, pasó a ser el centro Moscú.
pero en un momento era Ucrania. Y los rusos siempre buscaban la salida al Mar Negro por aquí, por el sur. Austria llegaba hasta Ucrania. Austria era una potencia cuando el Imperio Sacro-Romano, húngaro, austríaco, llegaba hasta ahí. O sea, que parte de Ucrania era Austria, ¿no? O sea, que si vamos a ver la historia, Europa tuvo muchos conflictos, se cambiaron muchas veces las fronteras, y Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando derrotan a los alemanes, después de esa cruel guerra, que tuvieron como 20 millones de bajas los rusos, y la devastación que hicieron los alemanes en Rusia, pues se encontró con que al llegar a las puertas de Berlín y tener países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, dentro de la zona de influencia rusa, que era parte de la Unión Soviética, ellos consideraban que eso era una zona de confort para evitar otra potencial invasión de Occidente. Ellos consideraban que eso era la forma de que antes de llegar a Rusia había que pasar por todos esos territorios y le daría a ellos la oportunidad de fortalecer su defensa. Si nos vamos a la guerra napoleónica, igual. Rusia se unió en este caso a Prusia y Austria contra Napoleón, pero Napoleón igualmente podemos ver que Napoleón llegó hasta las puertas de Moscú, ocupó Moscú y tuvo que volver. Pero Rusia lo que la ha salvado en ambas guerras hasta cierto punto ha sido la dimensión y el clima. Un clima, los alemanes no estaban equipados para una guerra de invierno y Napoleón se equivocó también. Quiere decir que Putin ve eso como parte de lo que le debe corresponder como una seguridad de protección frente a Occidente. Como un cinturón. Él no ha cambiado de eso. De hecho, se dice que él lo que quiere es tomar esa parte del río oeste de Ucrania hacia arriba, que sería como un cinturón protector de su frontera. Sí, pero es que ya él está pensando en un pasado. Él tiene que darse cuenta que Rusia, después de la Unión Soviética, se hizo intento de integración hacia Europa. Y de hecho, económicamente está integrado Europa por la producción de petróleo, de gas, etcétera, de la cual los países europeos dependen en gran parte. Claro, sobre y todo también Alemania. no solamente dependen los países europeos en cuanto a su consumo, también Rusia en cuanto al dinero que le entra. De hecho, fíjate que aunque han puesto el mundo, o vamos a decir los países de la OTAN, han puesto este stop en las transacciones SWIFT, no lo han puesto a los bancos que hacen las transacciones con el petróleo y el gas a Europa, porque no les conviene a ninguno de los dos, ni a Rusia ni a Europa le conviene. Mira, Putin ve las cosas, a mi punto de vista, de poder militar, porque Rusia representa el 2% del Producto Interno Bruto del mundo. Sí. O sea, no está ni en las 10 primeras. Sí, creo que es la 10ª economía. Sí, exactamente. No compara con Estados Unidos, ni mucho menos con China, ni nada de eso. Por consiguiente, fue y creció como una potencia militar. Y todavía él lo ve igual, pero el mundo ha cambiado. Ya tú no tienes que tener 5 o 6 países distantes a un potencial enemigo. Hoy hay armamento de largo alcance, hay muchísimas cosas que ya eso pasa a la historia. Sí, pero también hay que pensar que Rusia sí tiene armas nucleares y tiene los escudos antimisiles. Claro que sí, pero no lo va a usar. Si Rusia lo usa en Europa, se pone la soga al cuello. Claro. O sea, tampoco es lógico, porque no van a irse a vivir todo a Mongolia. Claro. Además, si usan las armas nucleares, no hay futuro. Es decir, el asunto la sorpresa para el mundo es que está la OTAN, pero la OTAN militarmente tiene un gran potencial. Pero en un momento dado son 30 países que tienen que funcionar en conjunto. Y acordémonos también de todos los que incluso que lo criticamos mucho a Donald Trump cuando él decía que había que aportar el 2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países pertenecientes a la OTAN y no se veía esta necesidad. De hecho, creo que Macron llegó a decir que la OTAN estaba muerta. No, el único país de Europa que llegó al 2% de los grandes fue Gran Bretaña, porque mantiene la economía. Pero Alemania ahora, que ya, ese fue uno de los problemas de Putin, que la invasión de Ucrania le pone más presión a la OTAN sobre Rusia militarmente. Lo que él quería evitar lo ha creado con esa invasión. Porque lo que te digo de nuevo, tú tienes países como Estonia, Letonia, como todos esos países
cuyos armamentos y demás no son muy sofisticados ni muy grandes, son países relativamente pequeños. La OTAN tiene que movilizar en conjunto 30 países. Por muchas maniobras que hagan y todo, son países occidentales que la mentalidad es, sí, están preparados hasta un punto, pero una guerra no la conciben. O sea, para ellos esta invasión rusa de Ucrania ha sido sorprendente. Ahora, tienen armas nucleares, Gran Bretaña tiene armas nucleares, Francia tiene armas nucleares. Cuando tú le das la oportunidad y el tiempo, son potencias militares fuertes. Pero usualmente ellos no veían, desde que cayó la Unión Soviética, las posibilidades de una confrontación en Europa. Cuando Bueno, la yo Unión creo Soviética que ninguno la veíamos. no Ha la sido veía, una sorpresa no. para el mundo. Nos vamos a ir a la pausa. Y cuando vengamos también te quiero preguntar, Bill, sobre si tú crees que esta oportunidad del desarrollo armamentista, aunque se oiga, bueno, para mí se oye desalmado, pero si esto le dará pues una oportunidad de crecimiento a los países de Europa. Nos vamos a la pausa y enseguida estamos con ustedes. Continuamos con este programa en vivo con Bill Wall, hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Le preguntaba a Bill si, cruelmente hablando, como le decía, si el gasto en armas, en armamento, puede recuperar, vamos a decir, a Europa económicamente, Bill. No considero que Europa se incline por rearmarse de nuevo totalmente. O sea, tienen armas, pero, Alemania, por ejemplo, Alemania ya dijo, y ese fue, podemos decir que le salió a Putin el tiro por la culata, que va a llegar al 2%. Y para llegar al 2%, eso representa unos 115.000 millones de euros. ¿Tú te imaginas Alemania 115.000 millones de euros en armamento? Claro, eso no se va a hacer de un día para otro. Pero llevarlo ahí, Alemania cuando se pone a producir, y es conocida, el mejor tanque del mundo que está considerado Leopardo es alemán. O sea, ellos tienen una tecnología muy avanzada, no tendrán armas nucleares, pero tienen la capacidad para tenerla. Es decir, Putin ha hecho que la OTAN vuelva otra vez a pensar como en los tiempos de la Unión Soviética. Y eso yo creo que él no contaba con eso. O está probando a Occidente hasta qué punto lo puede llevar. Ahora, la economía europea, que recuerda, está saliendo del COVID, de los problemas del COVID, hoy observé, y lo veremos más adelante, que la tasa de interés ya en Europa es positiva. Faltaba Alemania, que era negativa, hoy está, pero muy poco positiva. Se necesita, con la inflación enorme que estamos saliendo del COVID, pues sencillamente empezar a subir las tasas de interés. Eso contrae la expansión. Y tienen que hacerlo de una forma muy medida, muy equilibrada, para no frenar el crecimiento que la economía necesita para recuperar los 2 años perdidos. Y en Rusia, Si ahora hay que empezar bajó muchísimo la moneda, el rubro, y las tasas de interés están por las nubes. No, bueno, Creo que sí, ha llegado al 20. en Rusia tenemos que verlo como un capítulo aparte, porque Rusia está sufriendo directamente las sanciones, los efectos de las sanciones. Y ahí ya es un fenómeno que no creo que Putin lo midió bien. Yo creo que Putin vio lo positivo de que Alemania importa un 40% del gas natural de Rusia, un 25% que posiblemente Europa recibe de gas y de combustible. Es decir, que él consideraba que si él controlaba eso, pues ya con eso tenía un poder, los Estados Unidos, enviarle para sustituir básicamente imposible. Rusia es asociada de la OPEP es la OPEP más 10, y Rusia es el tercer productor de petróleo. Después de Arabia Saudita, Estados Unidos, viene Rusia, y el segundo mayor exportador. Es decir, que él vio eso como una forma de controlar. Vio también que el momento lo consideró oportuno, porque las economías venían de sufrir todo el problema del COVID, y él consideró que este era el momento oportuno para evitar que Ucrania fuera parte de la Unión Europea, y peor, que fuera parte de la OTAN, como Ucrania quería hacerlo. Entonces, eso
quiso portarla, pero se olvidó de que primero Rusia no tiene poder para impactar grandemente fuera de esos componentes en la economía mundial. Entonces, si los europeos pueden ajustarse, apretándose el cinturón en cuanto a eso, pues entonces pueden aguantar el embate y Rusia va a sufrir más las consecuencias que Europa. Por ejemplo, si nos vamos a Rusia, ya sabemos que la moneda rublo, eso se ha depreciado en un 45 o más por ciento. Estados Unidos, ayer ya anunció Biden que no va a importar petróleo de Rusia. Estados Unidos importa un 8% de su consumo de Rusia. Y Gran Bretaña un 6% nada más. Ya ambos han dicho que no van a importar, cierran la importación. Y como pasa en todos estos casos, los fenómenos que uno nunca espera que sucedan, es que hay un rapprochement de Estados Unidos con Venezuela. Ahora tenemos que Venezuela, Estados Unidos le está viendo la manera de que Venezuela pueda incrementar la producción, a ver si puede incrementarla a... Venezuela considera que podría hacerlo 400.000 barriles diarios para enviarlo a Estados Unidos y Canadá. Canadá produce como unos 4.7 millones de barriles, pero exporta, como está en el oeste, lo exporta grandemente a Estados Unidos e importa de Venezuela y algunos otros países combustible por la costa oriental. O sea, porque la parte de Quebec, Ontario, donde hay casi un 26-27% de la población de Canadá, son grandes consumidores, los mayores consumidores, y tienen grandes refinerías. Les sale más económico importar petróleo de esta zona que no traerlo por gasoductos que no están construidos desde esa enorme distancia de miles de kilómetros, desde Alberta y demás, a la zona. Pero entonces a Venezuela le acabará conviniendo. ¿Perdón? A Venezuela acabará conviniéndole esto. Entonces. Claro que le conviene porque la empresa venezolana Citgo tiene no solamente estaciones de gasolina, sino que tiene también refinerías en Estados Unidos. Y lo otro, que es otro fenómeno interesante que lo ha logrado el señor Putin, es que Estados Unidos anunció que reabre el consulado en La Habana. Entonces, interesantemente, hay un cambio de enfoque que no se esperaba. Nadie podía soñar eso, que en circunstancias normales posiblemente no hubiera cambiado nada de eso. Y ahora no solamente hace que los europeos estén más conscientes de un peligro, que vea a Rusia como un peligro latente, que antes era potencial, ahora es latente, que se va a rearmar, que va a tener otra vez ese problema. Rusia aislada en muchas partes, y aquí los Estados Unidos, pues el ejemplo es vamos a asociarnos otra vez con toda América Latina, porque al final de cuentas, si nosotros nos ponemos duros, pues lo que estamos tratando de criticar y hacer con los rusos en Europa no podemos hacerlo nosotros aquí. Tenemos que ser más comprensivos y tenemos... En fin, hay un cambio interesante. Además que no hay que olvidar que los Estados Unidos también tienen sus problemitas con China, ¿no? Eso te iba a decir. Y Corea del Norte en otra escala. Y cómo va a jugar esta base China, porque tampoco es que se ha aliado del todo a decir que lo que Rusia está haciendo está bien. Se dice también que ellos en el fondo tienen alguna intención de hacer lo mismo con Taiwán, cosa que no creo que pase. No, por el momento no lo veo. China no... Además, hay una diferencia muy grande. Para los chinos, Taiwán es China, territorio chino. Es de ellos una isla. La costa, geográficamente y en todos los sentidos, es chino. Los que formaron Taiwán fueron los refugiados bajo Chiang Kai-shek en el año 49, cuando China se convierte en un país comunista. Entonces, eso es chino. Ucrania es muy distinto. Ucrania es un país que es independiente. Aunque hay rusos en la parte del norte, pero hay también de muchas nacionalidades. Sí, y hay haitianos en República Dominicana, y en Kosovo hay albaneses, en fin. Pero eso sí, eso lo hay. Hay muchos mexicanos en Estados Unidos, millones de ellos. O sea que, pero el hecho de eso no quiere decir necesariamente que tú consideres que eso deben de ser territorios tuyos. Eso no puede ser, así no se juega el juego. Así que por ese lado vemos que han habido unos cambios sutiles. Ahora, en la economía europea el grave problema es la dependencia del gas natural y el petróleo, del
lo cual alimenta su industria. Se están deprimiendo muchísimo las economías de la Unión Europea. Por ejemplo, España. España se dice que está enfrentando una de las peores crisis de su historia. Bueno, mira, si tú analizas, por ejemplo, lo que está sucediendo con la materia prima como resultado de esto. El níquel en los últimos 6 días subió 115%. El níquel es un producto que se utiliza muchísimo en los automóviles. El gas en 5 días en Europa un 105, un 106%. El barril para el gas natural, digamos, lo que le corresponde, eso ha subido un 40%, alrededor de $600. Es decir, eso para Europa. Tú te das cuenta lo que eso representa para una recuperación económica europea. Luego vamos a ver el impacto en el transporte. No te olvides, por ejemplo, que el transporte de todos esos productos viene vía por barco que consume también el derivado del petróleo. Se habla en algunos casos que el contenedor que nos quejábamos cuando subió de $3,000, $2,500, $3,000 a $12,500, hay quien dice que puede llegar a $30,000. Wow. Eso puede ser una exageración. Hay quien dice que el petróleo va a llegar a 150. Se puede llegar a 150. Otros hablan de 200. Me parece 200 muy extremo. Porque todavía la OPEP no ha reaccionado de empezar a producir más. Sí. Los Estados Unidos también están pensando no solamente que Venezuela le cubra el déficit de ellos, sino también se espera que las negociaciones con Irán ya concluyan, que eso está a punto, pero hay elementos que todavía no están cerrados, donde Irán pueda volver a producir para exportar a los países occidentales. Es decir, que ha cambiado una serie de cosas. El gobierno venezolano era malo, Irán era malo, y ahora resulta que lo necesitan para que ayude a la situación. Y es un mundo, una guerra realmente más económica que militar, excepto dentro de Ucrania, por supuesto. Y obviamente eso se maneja de un punto como jamás se ha manejado, ¿no? Es un teclado completamente diferente y que afecta a todo el mundo. Tú imagínate lo que para Europa representa, lo que representa para el turismo, que nos afecta a nosotros. Hay un tema interesante que estuve viendo anoche, es que las empresas, los rusos tienen como 800 aviones en leasing. Los aviones, compañías aéreas, hacen leasing de aviones, ¿verdad? No, en vez de comprarlo, leasing. Sí. Y muchas de esas compañías están en Occidente, obviamente, compañías de leasing. Una de las que mayores tiene esto alquilado a Rusia está en Bermudas. Muy común porque son offshore. Claro. Bueno, pues ayer leí que los vuelos de esos aviones lo han tratado de recuperar, basado en la sanción, los dueños, eso está financiado por banco, por lo que sea, además de eso están asegurados. Quiere decir que el impacto en las compañías de seguros, si no lo recuperan, el impacto en el pago ya te puedes imaginar. Wow. Entonces trataron de un vuelo de un Airbus. Airbus y Boeing son los que más sufren esto. Y ellos, un vuelo que llegó, de hecho, a Egipto, pues lo trataron de tener de todas maneras un total y salió el avión de ahí de nuevo a Rusia. Es decir, que Putin, la orden es todos esos aviones que vuelvan a Rusia y que se queden en Rusia y no salgan de Rusia. Es decir, que no lo va a devolver. Esto también es un costo, también que no salgan porque, o sea, es un trastueque de la economía. Sí, pero también va para las compañías de leasing, que no lo van a recuperar por el momento. Y esos aviones dentro de los contratos tienen unos contratos de darle un mantenimiento absolutamente excelente, que si esos aviones se quedan 1 o 2 años fuera de ahí, después no necesariamente lo pueden aceptar para volar en los países que están certificados como tal. Entonces, tenemos donde parece ser que más de 700 aviones están ahora están en Rusia y no lo van a soltar. Es decir, no sé qué uso le van a dar, pero están Eso te iba a decir, porque entonces si no van a volar también se van a deteriorar y también los rusos no van a tener dónde viajar. Los que llegaban aquí también, que nosotros tenemos un turismo ruso bastante grande,
¿Hasta qué punto nos veremos afectados? Tengo entendido que Estados Unidos ha cerrado su espacio aéreo. Bueno, a los aviones y rusos. Canadá, Y Canadá. para los rusos más Canadá que Estados Unidos, porque para venir de Rusia tiene que entrar por el noreste de Canadá, porque vienen buscando la ruta del polo, y eso no lo pueden hacer. Es decir, lo que estamos viendo aquí son sanciones que no solamente afectan directamente al sancionado, que es Rusia, sino al sancionador. Exacto. Porque obviamente esto está todo globalizado y también China sufre las consecuencias. El valor de las monedas ha caído muchísimo. El euro hoy estaba en 1,09 esta mañana, $1.09, cuando hace 4 o 5 meses estaba $1.15, $1.16. Para nosotros que tenemos, perdón, para nosotros que fundamentamos nuestra moneda sobre el dólar y que hemos mantenido la moneda, el peso dominicano, fuerte, en 55, muy fuerte, el hecho de que los productos europeos en euro resulten en dólar a un euro de 1,09, pues nos parece atractivo. Claro que eso no pasa de un día para otro y esto está cambiando constantemente, pero con un peso fuerte, digámosle, y un euro débil pueden ser interesantes. El problema es que Europa está perdiendo la capacidad de producir por el asunto del combustible, etcétera, y el transporte de Europa aquí es mucho más costoso que lo que pueda venir de Estados Unidos. No hablemos de los productos de China. Es decir, que es algo que cuando uno analiza los puntos, ve algunos elementos que tienen factores positivos y ve una serie de componentes negativos y una volatilidad increíble, de manera que yo veo información todos los días, la analizo durante horas y de un momento para otro, de la mañana a la tarde, sale alguna noticia que impacta. Nos vamos a la pausa, Bill, pero la verdad es que es buena la globalización, en parte porque pensábamos que esto iba a impedir algo como un enfrentamiento entre dos bandos principales, pero el enfrentamiento existe y estamos viendo sus consecuencias. Volvemos de inmediato. Continuamos con Bill Wall hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y le preguntaba a Bill hasta qué punto la globalización beneficia e impide lo que es este conflicto o cualquier conflicto. Porque de hecho vemos cómo ha tenido el rublo la caída en el valor, cómo Putin ha tenido que llevar las tasas de interés hasta casi un 20%, como hace muchísimos años que no se veía. En otra época llegó al 17% la tasa de interés en Rusia, sí. Pero la verdad es que fue ahora de un tirón y también hay una restricción de sacar capitales de Rusia y sacar también dinero de los bancos para que no se siga devaluando el rubro. Tú dices la globalización. La globalización se fundamenta en la unión de los países, la integración de los países. Y para estar integrado, todo funciona perfectamente bien en cadena, pero si se rompe esa cadena y se empieza a romper en más de un lugar, entonces se desintegra, el mundo se desintegra. Es como una pirámide cuya base no sea sólida, se va debilitando y cae en un terremoto, un edificio. Y esto es fundamentalmente, las guerras que se han sucedido desde la Segunda Guerra Mundial acá han sido guerras localizadas, que no han afectado realmente el sistema mundial de producción y cadena de suministro, ni mucho menos. Con un mundo integrado, el conflicto totalmente inesperado. En Europa, llamémosle Europa, Europa, que son muchos países pequeños en comparación con los países en este continente y en continente asiático, quitando América del Norte, por supuesto, pues claro, obviamente sufre porque todo el mundo depende de todo el mundo. Aquí nos ha mencionado África en todo esto, pensamos en Europa, nosotros en América, y Asia y China. Pero ¿qué pasa en África? Que depende de muchos productos de los países industrializados.
y que no tienen flota mercante, que digamos, no tienen grandes, las líneas aéreas son extranjeras, fundamentalmente el nivel de desarrollo es mínimo, no hay ningún país africano con una moneda fuerte, el único que se conoce un poco más es el RAND, pero no es una moneda fuerte. Es decir, la globalización es integración. Si esa integración se rompe por alguna vía, como ha sucedido ahora en un lugar tan esencial como es Europa, pues tenemos lo que tenemos, que todos los días surge una noticia nueva y no sabemos cómo incrementa el efecto negativo y qué sacrificio van a tener que hacer los países para poder sobrepasar esta etapa. Y lo otro que hay que también pensar, bueno, yo lo pienso, es el hecho de que si mañana se acaba el conflicto ucraniano, ¿cuánto tiempo más van a durar algunas de las sanciones a Rusia? Porque yo no creo Pero si que... se termina, ¿por qué habría que mantenerla? Bueno, de hecho ya tenía Pero de antes. se van a quedar algunas porque quieren hacerle la vida difícil a Rusia por haber hecho lo que ha hecho y que sirva de ejemplo a los demás. Sí, pero ¿no? entonces no habría incentivo de echar para atrás el conflicto si le van a dejar las sanciones. No, pero lo que te quieran. quiero decir es que puede echarlo para atrás, pero todas las sanciones, todas, no necesariamente la van a quitar de un día para otro. Hay un proceso. El proceso va a ser, bueno, te dejamos que esto, lo que le convenga a Occidente es el petróleo, pero otras cosas. Además de que el daño está hecho. Y Occidente, particularmente los europeos, van a empezar desde ya, porque yo estoy seguro que ya tienen los planes, para depender menos del combustible ruso. Eso fue un grave error. Ahí viene la idea de que cuando hablamos de la OTAN, que yo te dije que la OTAN, 30 países, se le permite prepararse, armarse, sí, es un bloque, sobre todo por los Estados Unidos, un bloque que no hay otro en el mundo. Pero el problema es que la mentalidad de Occidente no es de estar en pie de guerra constantemente. Son economías del sector privado. En Estados Unidos se beneficia, evidentemente, las empresas por lo que gastan los Estados Unidos en material bélico, pero la mentalidad no es de guerra. No es, por ejemplo, con el caso de Israel, que están 24/7 en forma de defensa o lo que sea, de protección. O la mentalidad que ha traído Putin de querer volver a ser Rusia la potencia militar que era. Es decir, Occidente no tiene eso, requiere de tiempo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nadie pensó, y si lo pensaron lo dejaron pasar por alto porque era conveniente, tal vez una manera de integrar Rusia más hacia Europa, de la forma que pensamos en el mundo occidental, en el mundo capitalista. Si esta gente, al igual que Europa depende del combustible, Rusia depende de ese mercado para el consumo de combustible y claro, y todo eso se ve muy bonito. Pero cuando alguien desencaja ese patrón, entonces tenemos el dilema de ahora. Ahora se dan cuenta que tienen que depender menos de Rusia, que precisamente la OTAN se hizo para combatir Rusia. Claro, ese fue el objetivo. De hecho, él decía cuando hubo muchas bases, porque hay escudos antiaéreos en esos países que antes eran de la Unión Soviética, él dice contra quién son. Pero lo que dice Putin es que no se respetaron los acuerdos de Minsk de 2015, que se supone que la OTAN no iba a absorber esos países que ya eran parte de Europa y no de la URSS, de la Unión Soviética. Ahora también es verdad que todo cambia y primero yo creo que no hay nada firmado con esto, fue de palabra y eso es relativo porque yo entiendo el punto de vista de Putin. De hecho, cuando el Bahía de Cochinos, que Rusia tuvo ahí una injerencia en Cuba, que es el territorio, la escenografía, vamos a decir, de Estados Unidos, tuvo que quitarlos. Pero también es difícil decirle a un país, usted no puede pertenecer a tal o cual bloque. Es difícil. Ahora bien, también se dice que tanto Donetsk como Luhansk, que son las dos ciudades que se declararon independientes, eran bombardeadas constantemente por Ucrania. No sé qué tanta verdad sea esto. Y que los húngaros también son muy maltratados y demás. Mira, vamos a estar claros en algo. Yo entiendo, como dije anteriormente, lo de Putin, ¿no? Entiendo, pero un poco desfasado. Porque Rusia, la historia de Rusia y de la Unión Soviética es muy diferente a la historia que hemos sufrido, que América Latina ha podido sufrir de la influencia norteamericana. Sí, aquí hubo una intervención breve,
hubo en Haití una intervención, ya hace de eso algún tiempo, y han tratado de controlar por muchas formas, pero no necesariamente invadiendo masivamente. Bahía de Cochino fue una idea de la CIA, pero no fueron tropas americanas que desembarcaron en Bahía de Cochino. Y esa gente no iban a durar mucho porque realmente no tenían... Y además, los militares americanos no apoyaron el desembarco. Eso no se lo perdonan nunca los cubanos que desembarcaron, que contaban con que la aviación americana y demás lo iba a apoyar, pero los americanos, el gobierno de Kennedy, no lo vio como una intervención directa, lo vio como gente en contra del régimen cubano que iban a liberar su patria, pero eso no se ha sentido militarmente y no lo tuvo. Pero en realidad Rusia tiene otras características después de la Unión Soviética. Esos países como que se quedaron independientes después de que cayó la Unión Soviética, hace 20 años, 30 años, como Estonia, Lituania, Latvia, esos países ven a la Unión Soviética o ven a Rusia como un poder que a través de mucho tiempo se ha impuesto por la fuerza. No ha sido de manera necesariamente económica, sino ha sido fuerza. Entonces esos países se sienten que el progreso en Europa está con la Unión Europea económicamente y ante el temor de Rusia, pues entonces vamos a ser de la OTAN. Que de hecho, Putin, por eso fue el problema en Georgia, porque querían pertenecer a la Unión Europea. ¿Qué pasa? La OTAN, en el concepto para Putin, Putin tienen que darse cuenta que la OTAN no va a ser una confrontación con Rusia, es un ente defensivo, no ofensivo. La OTAN no ha invadido ningún país en Europa, no ha invadido ninguno. Sencillamente el único que hubo que fue que la OTAN intervino fue en Kosovo y todas esas cosas por el problema que había grande ahí. Pero realmente no ha invadido ninguno. Ni Polonia lo invadió la OTAN, ni Checoslovaquia lo invadió, ni Hungría, ni los países, ninguno. Se fueron independizando como resultado de la caída de la Unión Soviética y se sintieron que el futuro estaba con los europeos, con la Unión Europea, y después lo de la OTAN, interesantemente porque la OTAN está comprometida a defender cualquier país que sea atacado. Entonces, Putin tenía que haber entendido que él, con su poderío militar, que es superior a los países europeos, él no tiene por qué necesariamente hacer uso de ello, porque lo que hace es que los une más y los Estados Unidos entonces, que es el gran poder militar mundial y económico, va a intervenir. Es lo que dice que tener a Ucrania como parte de la OTAN era como tener a la OTAN, por no decir al enemigo, al lado. Sí. Y que un misil podía alcanzarlo rápidamente y que Estados Unidos o la otra parte no tenía y los misiles rusos que tiene ahí, primero tiene a Turquía al lado. Sí. Y Turquía no se juega con Turquía. Sí, Turquía sí pertenece a la OTAN. Turquía es de la OTAN, ¿verdad? Bien. Entonces, y tiene un ejército bien fuerte. Exactamente. Eso que él dice está muy bonito, pero él sabe bien por los misiles que está lanzando desde Bielorrusia a Ucrania, que no tienen que estar pegados ahí, lo puede lanzar de donde quiera. Esos misiles tienen alcance de 500, 1000 kilómetros. En Europa, ¿cuántos países tú cubres 1000 kilómetros? Sí. Bill, vámonos a la parte nacional, que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo tú ves el panorama de la guerra que nos influirá? Ya sabemos el precio del petróleo cómo está. Sabemos que el gobierno ha subvencionado una parte, que nos estamos endeudando tremendamente porque aunque ha bajado el dólar, que eso nos compensa, o sea, tenemos nada más 3 minutos. El peso está en 55 ahora, pero el petróleo fue cotizado a 62, de manera $62 y está a 100 y pico. ¿Cómo tú ves nuestra coyuntura? Mira, las medidas que se anunciaron ayer, antes de ayer, el presidente Abinader, que bien dice que son medidas paliativas, porque son paliativas, me parecen acertadas, son medidas drásticas que va a tener un costo elevado para el erario público, porque realmente es un sacrificio. Con una inflación y una economía que está creciendo pero muy lentamente, que podemos llegar a una estanflación, tienes que tomar estas medidas que son cortoplacistas. Por ejemplo, una de ellas es que si el petróleo se mantiene entre 85 y 115, pues
continuamos con el precio del petróleo a principios de este mes. No va a subir ni a bajar, el Estado subsidia. Si pasa de 115, como está ahora mismo, que está en 122, 21, el de este, pues entonces lo que hace es que no es que no sube, sino que no se aplica el impuesto selectivo. Ahora bien, yo veo estas medidas, hay personas que critican porque dicen que, en fin, que dónde ha ido el dinero de los préstamos que se han tomado, que no se ven obras públicas ni nada de eso. Nosotros, en los últimos 2 años, el gobierno, este y el anterior, dedicaron una gran parte del presupuesto a mantener la economía que había caído en producir muy poco, y la vida y la ayuda social, la obligación del Estado tiene de la ayuda social a los menos o a los más necesitados, los menos pudientes. Quiere decir que todas las medidas que se tomen es para esto. Estas medidas no son sostenibles por cuanto ya se ha hablado de los alimentos, se ha hablado de combustible por 4 meses, 6 meses, medida a ver qué pasa. Se asume que en ese periodo esto se debe de acabar y empezar ya a quitar las sanciones principales y volver el mundo a recuperarse. Pero la situación todavía no está clara. Fíjate bien que en Rusia el bono soberano pasó a una calificación basura y se anticipa en un 80% que va a quedar impago. Y ya la Unión Europea está preparando, que lo anunciará posiblemente mañana o pasado, un bono conjunto, un bono de todos los países responden para energía y la defensa. O sea que tú sabes muy bien que los bonos que emite cada país, el país es responsable, claro, aunque la moneda sea euro. Responsable pues la Unión zona Europea. euro va a ser un bono, y están trabajando en eso, que todos los países respondan. Lo van a hacer a través del Banco Europeo. Wow. Y nosotros aquí tenemos que pensar, y detesto terminar este programa de esta manera, que nosotros vamos a tener que hacer algunos sacrificios individualmente. Nosotros vamos a tener que consumir menos combustible, en el sentido de cuidar más el consumo de energía eléctrica, de que menos personas en un vehículo, una sola persona, que empecemos a hacer pool, que vayamos más de uno, que los que tengan 3 vehículos en la casa usen uno en todo lo posible. Es decir, vamos a tener que sacrificarnos. El gobierno no va a poder sostener a base de subsidios, y a base de esto vamos a tener que los ciudadanos empezar también a poner de nuestra parte. Nos acabó el tiempo. Lamentamos terminar, como dice Bill, con esta nota de sacrificio, porque bastante que está sacrificada la población dominicana, pero vivimos un momento difícil en este mundo, y ojalá que esto pase rápido y la paz vuelva, por lo menos la media paz, ¿verdad?, a estos países, a esta zona que se nos refleja a todos. Gracias, Bill, por estar con nosotros. Un placer. Te esperamos el próximo miércoles. Con esto otro día, ¿sabes? Porque yo creo que esto... De hecho, debemos hablar un poco más de Ucrania para que la gente entienda. Si podemos poner imágenes, lo podemos hacer. Gracias.